¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más, un programa más de esta mesa que hacemos con diputados de los diferentes partidos. En esta ocasión nos acompaña el aún no diputado, pero posiblemente próximamente, el señor Poncho Gutiérrez. Gracias, Poncho, por estar acá. Pero aquí el cintillo dice Arturo Ávila. ¿Qué pasó ahí? Es que es IA. Si alguien pregunta, es un filtro, es un deepfake. Soy Arturo Ávila. Gracias, soy Poncho señor periodista Poncho Gutiérrez, por estar acá. La diputada Laura Ballesteros, gracias, Hola, Laura. ¿cómo están? Buenas tardes. Y el diputado migrante Raúl Torres, gracias, Raúl. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema, Raúl, es naturalmente las protestas en Los Ángeles masivas, luego el conflicto, pues no sé si fue un conflicto diplomático. Las declaraciones de Kristi Noem, para ponerlo así, en términos muy estrictos, que dio en la Casa Blanca, en la oficina oval, frente a Donald Trump, diciendo que la presidenta había también incitado a la violencia en Los Ángeles. Tú eres diputado migrante, también representas a los migrantes en Estados Unidos. El sentimiento de los migrantes, entiendo yo que sí es abrumadoramente en contra de estas políticas que a mí me parecen fascistas de Donald Trump. ¿Tú cómo lo has sentido en el contacto que has tenido ahí? Porque entiendo que tú eres un tipo relativamente afín al gobierno republicano. Yo, independientemente de mi tendencia personal, como un ciudadano estadounidense también, hoy como diputado migrante yo te quiero hablar de lo que somos los mexicanos en Estados Unidos. Hoy nos sentimos olvidados. Más allá de lo que pasa entre republicanos y demócratas, lo que tenemos que hablar, y por eso quiero tocar el tema, es qué está dejando de hacer el gobierno mexicano por nuestras mexicanas y mexicanos. En Estados Unidos no eres priista, panista, emesista, no eres de un color. Y tampoco eres republicano o demócrata, eres mexicano y tienes ese color. Pero te sientes abandonado por el Estado mexicano porque sabiendo que se venía una responsabilidad importantísima de este gobierno, sabías que el presidente Trump lo había anunciado en campaña. Ganó la elección en noviembre y entró en enero y este gobierno no se preparó y llegó un PEF en el cual hubo un 8% de reducción a protección consular. Se pidió una extensión presupuestal y dijo la doctora Sheinbaum que no iba a haber esa extensión. Entonces, no me vengas con que somos los héroes y las heroínas cuando simplemente no hay el recurso. Y ya estamos cansados de bonitos discursos de todos los políticos. Hoy como un mexicano, yo te vengo a hablar como mexicano en Estados Unidos, nos sentimos olvidados y que nada más nos ocupan para nuestras más de 65 mil millones de dólares en remesas. Pero hay un reclamo legítimo en Los Ángeles por parte de la gente que se está manifestando, ¿o no lo hay? Pues, o sea, salir a las calles a decir estamos en contra de esto y vamos a organizarnos para evitarlo. Claro que es legítimo, porque una de las cosas es no se pueden violar los derechos humanos. Eso lo hemos ¿Y es violatorio de los derechos humanos? Claro que sí. Por supuesto que sí están violando los derechos humanos, y yo lo digo así, ¿no? Lo digo como un ciudadano binacional. Nosotros hemos pedido desde el PAN y desde la Diputación Migrante y en las distintas cámaras que se respeten los derechos humanos, los derechos migratorios en territorio de los Estados Unidos, pero que también, una vez más, ponemos el acento en qué está haciendo México y no nada más señalar y quejarse. Yo lo he dicho, el presidente Trump no es un político tradicional. Es bien fácil haber leído uno de sus libros y saber que si tú vas frontal, te va a aplastar, y lo dice el textual. Entonces, yo he pedido que, porque para negociar con Trump hay que escuchar qué es lo que le gusta, qué le gusta, el tema económico. Bueno, pues hablemos que hoy los mexicanos representamos en la Unión Americana el 56% de los más de 3.5 trillones de dólares que generan los latinos en la Unión Americana. Entonces, hablemos de las cosas que hoy le importan al gobierno. Usemos otra técnica de negociar. Pero si no lo estamos haciendo y vamos a la confrontación, esto es lo que va a pasar en las calles de Los Ángeles y en muchas otras en la Unión Americana. ¿La presidenta ha ido a la confrontación? ¿Te parece algo así? Porque ha sido alabada en la prensa internacional por la manera en que ha llevado la relación con Donald Trump. Uno. Y luego dos, yo no sé, a diferencia de Raúl, si es posible negociar con Trump. Yo realmente, genuinamente no lo sé. Agradezco a Dios que yo no soy presidente de México para estar en esa posición, pero me parece una posición imposible intentar negociar con un tipo tan errático como Donald Trump. A ver, a mí me extraña mucho que el diputado Raúl traiga a la mesa, justo pensando que conoce a la población migrante en los Estados Unidos como nos dice conocerla, que traiga a la mesa esta condescendencia hacia el migrante mexicano por parte de declaraciones hechas por el gobierno de Donald Trump que aparentemente tuvieron lugar en el gobierno de México. Yo primero te diría que desde Movimiento Ciudadano siempre vamos a estar a favor de la gente, no de los poderosos. Si Donald Trump tiene un problema con México, que lo meta por los canales institucionales, para que el Estado mexicano responda en consecuencia. Y si la presidenta de México tiene un problema con el presidente Donald Trump, tiene al Estado mexicano para respaldarla, porque además si algo ha dicho Movimiento Ciudadanos, que nunca le vamos a regatear a ella, a la presidencia y al Estado y al gobierno mexicano, lo que necesiten para hacerle frente a un gobierno que a todas luces está siendo violento con nuestra población dentro y fuera del territorio mexicano. Entonces yo por eso te diría que traer a la mesa esta condescendencia me parece inaceptable, porque decir que los mexicanos migrantes en los Estados Unidos
necesitan o son cilindreados por alguien desde México para que hagan o no hagan, es una desvalorización impresionante, de una minimización de lo que significa el migrante en México y en los Estados Unidos. El mexicano en los Estados Unidos, migrante, símbolo de resiliencia, de resistencia, de futuro, de fuerza, de coraje, de valentía. Ellos no necesitan a nadie desde aquí que les venga a decir hagan o no hagan. Ellos saben perfectamente lo que significa tener y ganarse todo lo que se han ganado con el sudor de su frente. En México los tiene que respaldar, por eso toda la fuerza del Estado mexicano tendría que estarles apoyando, no en una discusión politiquera, porque si algo hemos visto de la presidenta en este tema específicamente, con Donald Trump, es que ha sabido hablar, negociar, a pesar del contexto que existe, a pesar además de su género, porque negociar con Donald Trump siendo mujer es todavía más complejo. Entonces a mí sí, lo hemos dicho mucho y ayer lo dijimos en el pleno de la Cámara de Diputados como Movimiento Ciudadano, basta de faltarle el respeto a los migrantes, cuentan con todo nuestro apoyo y decir que necesitan que los vengan a cilindrar desde aquí es caer en el discurso xenofóbico de Donald Trump. Poncho, a diferencia de lo que Laura dice desde Movimiento Ciudadano, varios priistas, panistas o afines a eso, no sé si formalmente militantes, y se les puede poner nombre, ¿no? Arne de Ruth, ahí Mario Di Constanzo. Apartidistas. Sí, supuestamente, ¿no? Una cosa así. Sí alimentaron la noción, que a mí me parece una franca mentira, de que la presidenta alimentó las protestas violentas y me parece que cae en el juego de Donald Trump, de Kristi Noem. Y no solo es una mentira, es una irresponsabilidad, es una babosada, es alguien que dice, no me importa quedar ante Twitter o ante México como un mentiroso amarranavajas, ¿no? Y si yo le puedo hacer la campaña a Trump con tal de afectar a la 4T, lo van a hacer. Y son bien predecibles. Ya sabes qué grupito, ya sabes cuáles son los minions de qué millonario van a salir a hacerle la chamba, el golpeteo, a ayudarle a Donald Trump a joder a todo lo que huela a 4T, independientemente de si eso puede causar un problema diplomático o no. Ahora, antes de seguir hablando de esta gran irresponsabilidad, mientras hace unos meses el mundo se burlaba de Justin Trudeau por lo mal que lo sapeó Trump, y se burlaban de Milei, y se burlaban de Zelensky, y se burlaban de otros presidentes por cómo los trataba Trump, según yo, la presidenta Sheinbaum es la única mandataria en todo el mundo que ha sido halagada y que incluso hay revistas y que ponen la que encontró el discurso anti-Trump, la que encontró la medicina anti-Trump, el remedio anti-Trump. Y el único personaje político, el único mandatario que Donald Trump ha dicho le ha aprendido mucho a ella, fue la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que el único lugar en el mundo en el que piensan que la presidenta está, o súper conflictuada porque es una irresponsable que se pelea con Trump, o la otra cosa completamente contraria, que es el tapete de Trump. O las dos al mismo tiempo, porque la oposición actual no tiene ningún problema con el pensamiento doble. O sea, pueden decir las dos cosas al mismo tiempo. Punto y aparte, el tema de las protestas en Estados Unidos, los que tenemos una cosita llamada TikTok, llamada Instagram, Facebook, vemos los videos diario de los abusos del ICE una y otra vez. Yo ni siquiera estaba familiarizado con un montón de términos y te los terminas aprendiendo porque ves las redadas, ves cómo los engañan, cómo les dicen, yo iba a ir hoy por mi green card, y va la persona, el mexicano bien feliz, y es una trampa. O sea, no le dan la green card en las oficinas, lo acorralan y se los lleva el ICE. O hay gente que es ciudadana norteamericana, estadounidense, y se los llevan. Ya no hay una narrativa, ya no se sostiene la narrativa de, pues, ¿por qué no tienen papeles? Pues si quieren estar aquí, que sea con documentos. Ya no se sostiene. Ya la misma gente que apoyó esto hace unos meses, que votó por Trump o que justificaban estas medidas, ya no se sostiene esta narrativa. Y coincido con Laura con el tema de no se necesita, me parece ofensivo para los migrantes, de miren lo que están haciendo en Los Ángeles, de seguro fue Sheinbaum, de seguro fue Morena. Aparte, ¿qué poder le ponen a Morena, no? O sea, imagínate el poder internacional que según la derecha iriza tiene el partido Morena o la presidenta Claudia Sheinbaum, o grupos venezolanos, cubanos, rusos, decía por ahí una persona, ya sabes, ¿no? Corea del Norte, Mordor, Thanos, quien tú quieras está detrás de las marchas con tal de quitarle no solo legitimidad, sino es un tema orgánico. Era algo que iba a pasar. Tanto así que Trump sabía lo que iba a pasar. No, pero hasta la presidenta dice que quizás no elementos. es orgánico. La presidenta ha dicho que a lo mejor y son provocadores que están ahí. Entonces, no sé si Pues el día es que- está diciendo que la presidenta No, yo está... creo que sí es orgánico, perdón, y hay figuritas ahí a las que les conviene que hablemos de las 5 patrullas quemadas. Yo sí creo, perdón, un ver, paréntesis, ajá. sí creo que es muy orgánico. Están yendo a sacar padres, madres de sus casas a través de las redadas del ICE. Eso es lo que ha provocado que la gente en Los Ángeles se empiece a manifestar y organizar dentro de sus propios derechos constitucionales. Muchos de ellos ya incluso como ciudadanos americanos, con las familias mexicoamericanas, como se conforman desde hace muchos años. Son 40 millones de mexicoamericanos hoy con todo y sus generaciones siguientes. Eso es orgánico. Ya hay además norteamericanos y
personajes de todas las partes del país Pero la quema de apoyándolos. patrullas son... Pero ahí va mi punto. Pero claro que hay infiltrados, o sea, no podemos decir que no hay infiltrados. Y esto el gobierno de Morena lo conoce muy bien. Incluso el gobierno del PRIAN en su momento, desde la derecha, lo conoce muy bien, las infiltraciones en las marchas y en las manifestaciones para deslegitimar los movimientos, para reventarlos desde la raíz. Ahí están, por ejemplo, las marchas feministas, cómo infiltran encapuchadas, personas que van a reventar la marcha, hacerle daño a las personas o al propio movimiento para que la gente les deje de creer. Esto está pasando. Yo creo que algo que se tiene que hacer desde el Estado mexicano también es exigirle a Donald Trump que se haga responsable de su propia política interna, de sus propias disidencias y de sus propios grupos de extrema derecha que están metidos hoy en estas manifestaciones y pensar incluso si tienen algo que ver con ellos. ¿La presidenta es responsable de las movilizaciones? Yo creo que no, lo hemos dicho, nuestro presidente nacional, Ricardo Anaya, también en vocero en el Senado como coordinador, lo he dicho yo como diputado migrante. Creo que las palabras, yo lo puedo decir así, incluso como panista, creo que las palabras de la presidenta se salieron de contexto, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando las sacaron de contexto, ¿no? ¿no? salieron o la sacaron de contexto, creo que el origen de ella no era esto. Pero quiero retomar un poquito lo que se mencionó en esta mesa. A lo mejor es porque el movimiento ciudadano no existe en Estados Unidos y por eso no conoce a la hombre, comunidad si mexicana. tenemos una tradición no existe, de trabajo Laura, migrante, el único partido que ha respaldado a los migrantes desde el minuto número uno. Te digo, desde el PAN, que es el partido más votado en el extranjero. México. Pero bueno, ahí están vamos los a entrar. resultados de la última No hables de que están cilindrando, no electoral. estamos hablando de eso, se nota que no sabes. Estamos hablando de que no qué vengas tenemos que hacer. Ni a hacer condescendiente conmigo, no seas violento. ¿Qué tenemos que hacer desde Digo, México? nada más, por favor, si Laura, ofreces una disculpa porque estás diciendo que no disculpa, sé. pero permíteme Bueno. hablar. ¿Qué estamos haciendo desde México? Llevamos señalando lo que está haciendo Trump, bien o mal, él gobierna para los estadounidenses. Nosotros estamos en México y aquí vemos legisladores que tenemos que ver por México. Cuando yo me refiero, no es que estén cilindreando. Aquí se ve que no se sabe y no se conoce la gente. Aquí es qué se está haciendo para que el Servicio Exterior Mexicano tenga más facultades, tenga más recursos. Para que los consulados, te invito a que conozcas realmente a la comunidad. Cuando van a Santa Ana, Raúl, en la 20 zona años alrededor con de la Los comunidad Ángeles, migrante, pues revisa mi entonces currículum. deberías de saberlo, mi querida Laura, que les cobran entre 50 y $150 los coyotes por sacarle citas Claro. a los consulados. Y lo que donde hacen tú en los llamas, centros de Laura, repatriación permíteme, del por narco favor, en el país. donde tú llamas y no te atienden. Y ojo, no es porque los consulados no quieran, es porque están atados de manos, porque no ha habido los recursos, porque los diputados federales del oficialismo votaron una reducción del 8%. Entonces, ¿cómo tú desde México vas a poderlos apoyar? Por Dios, necesitas recursos. Estos despachos que se anunciaron no tienen los recursos. Mira, te voy a explicar un poquito más para que nos escuche la audiencia. Tengo una pregunta cómo sobre eso de funciona los un juicio. recursos. Por ejemplo, la cantidad estricta de migrantes mexicanos que han sido deportados, detenidos en los Estados Unidos, no ha sido incrementada. Así es. Realmente en la administración de Biden ha habido en este punto más detenidos. Obama fue el número 1 en deportaciones. seguido de Exactamente. Biden. A ver, entonces, en esos términos, ¿qué tanto más presupuesto para la representación jurídica se necesita y qué tanto más bien esto es necesario dar una batalla mediática? Es una batalla de narrativas y de mensajes y de defender mediáticamente, narrativamente la dignidad de los migrantes en Estados Unidos. Me parece que más bien tendría ir por ahí porque no hay más detenciones, no hay más deportación. El tema aquí vamos a hablar de los números, porque somos 12 millones de mexicanos primera generación, es decir, nacidos en México, que vivimos en los Estados Unidos. De esos 12 millones, 8 millones sí cuentan con un estatus regular y 4 millones no lo tienen. ¿Por qué se necesita protección consular para esos 4 millones de mexicanos? Porque esos 4 millones de mexicanos sí están sufriendo y no es un tema de narrativa, es un tema de donde realmente tienes que apoyar como Estado mexicano, donde llegan estas redadas, no solamente el presidente Trump que lleva 6 meses, sino lo que venía pasando desde antes. ¿Por qué? Porque no hay una asistencia cuando a ti te detienen, cuando no nada más estás en las zonas donde está el consulado en la capital, por ejemplo, usted puede estar en Los Ángeles o en Santa Ana, pero si estás en lugares, en campos que estás a hora y media, 2 horas, no hay los recursos para sacar ello. Entonces, aquí sí se necesita un fondeo, sobre todo, y te que estaba comentando, cuando a ti te detienen y tienes más de 5 años, tienes derecho a ir a un juicio migratorio. Un juicio migratorio te puede costar entre $5,000 a $15,000. Eso es mucho dinero para una comunidad mexicana que está en un nivel más bajo y que no tiene los recursos. No estoy diciendo que el consulado deba pagar, pero si se anunció que iba a haber despachos que te iban a dar esa asistencia, pues ¿dónde está el recurso para esos despachos? Es que hoy no hay, y no estoy hablando de que sea para uno o sea para los 4 millones. Los recursos están fallando. Entonces el Estado mexicano te está haciendo a un lado. Y hoy lo que está pasando es que solamente se ve a la comunidad mexicana como si fuéramos números y como si fuéramos solo remesas. Pero atrás de cada uno de esos dólares hay la historia de una familia que trabaja, que a lo mejor están divididas por la migración, por el estatus migratorio. Y eso es donde yo he dicho, nos sentimos abandonados por el Estado mexicano. Y el Estado mexicano lo encabeza hoy la doctora Sheinbaum, el partido de la mayoría y también la clase política. Yo lo he dicho.
Aquí falta mucha voluntad y conocimiento de lo que representamos las y los mexicanos Poncho, en la Unión Americana. tú tienes mucha audiencia, Poncho, de gente en el extranjero, muchísimo, yo la he visto. Afortunadamente. Además, Morena gana abrumadoramente en el extranjero en la elección de 2024. ¿Tú sientes que no se sienten representados los migrantes por la presidenta? Yo, todo lo contrario. Y aquí van a decir que cuánto me pagó Morena, ¿no? Evidentemente. Yo creo que sí hay un gran apoyo en nuestros hermanos que están fuera de Estados Unidos, fuera de México, perdón, principalmente en Estados Unidos. Tanto así que hay memes que te hablan de, que incluso critican, esos memes muy seguramente del PAN, del PRI, que son, que están hechos para criticar al mexicano que está en el exterior y que le echa porras a la presidenta Claudia o que votó por AMLO. Entonces es como claro, como estás fuera, no te das cuenta de lo que pasa en México y por eso aplaudes a Morena. O sea, sigue una narrativa que viene de una realidad que es mucha de la gente que está, que vive en Estados Unidos, muchos mexicanos en Estados Unidos apoyan a Morena o a la 4T o a AMLO o a la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que hay una batalla, como bien decías, hay una batalla mediática, hay una batalla de incluso una deconstrucción. Yo no veo el apoyo suficiente a los inmigrantes desde México, ¿eh? O sea, tal lo de que en los medios de comunicación, en otros momentos ya habría una campaña de la huaxicaniza cantando Cielito Lindo, diciendo que apoyemos a nuestros hermanos inmigrantes, que los ayudemos. Yo veo a mucha gente muy callada y ahí te habla de cómo tiene agarrado de por allá, pues la verdad, el tema de toda la corporación, todas las empresas, todos los políticos que están pegados a intereses de Estados Unidos, y no, mejor yo no digo nada, actores, cantantes, influencers, estandoperos, políticos, empresarios que para no hacer enojar al tío Sam, calladitos, como nunca. Cuando era lo de Sálvame del tren, ¿por qué no hay nadie de Sálvame de Trump, por ejemplo? Todos calladitos, ¿por qué? Porque no te vas a meter a los trancazos allá. Entonces, claro, pero entonces que se frieguen a tu público de mexicanos en Estados Unidos. Hay un montón de videos de mexicanos, de gente que está marchando y que dice, ¿dónde están los artistas? ¿Dónde están los cantantes? ¿Dónde está Morena? Tú acabas de decir, mi querido Poncho, mi querido Poncho, tú has dicho que Morena es el más votado y que abiertamente lo apoya. ¿Dónde están los representantes de Morena? Yo por eso le dije a Arturo, te veo en Los Ángeles. Organizando las manifestaciones, ¿no? Dijo Marco Cortés que tenía que explicar a la presidenta. Oigan, a ver, yo primero te diría que no me extraña al ver cómo el Partido Acción Nacional ha tratado con tal condescendencia y violencia a los migrantes mexicanos, acusándoles de ser títeres de intereses de la presidencia o del gobierno de Morena en México. No me extraña que también venga Raúl a ser violento conmigo, a tratarme de venir a explicar cosas que él piensa que yo no sé. Eso me parece muy delicado, acepto la disculpa, pero sí quisiera que en la mesa no se repitiera, porque creo que estamos en una mesa de nivel en donde quienes estamos participando reconocemos la capacidad que tenemos todas y todos. A ver, yo creo que primero habría que poner en perspectiva el fracaso de política exterior que ha tenido Morena, no solamente con Trump, o sea, en general en su relación con los Estados Unidos desde el Obradorato. Creo que tendríamos que retomar las palabras de López Obrador, quien decía que la mejor política exterior es la buena política interior. Y al tener la política interior en el piso, cuando se trata de financiamiento a consulados, embajadas, el servicio exterior que trabaja con los migrantes, incluso las propias organizaciones migrantes de mexicanos allá que legítimamente recibían recursos por parte del Estado mexicano en otros gobiernos de México, que era parte también de la fuerza del migrante allá, que hoy ya no tienen porque además desmantelaron los apoyos a la Claudio sociedad X civil González, organizada. bien que recibiera dinero, entonces un poco la... Pero pues, ¿qué tiene que ver Claudio con los migrantes, no? Digo, esa sería como mi primera pregunta. Pero al decirte esto, hay una falla en la estructuración de la diplomacia mexicana con las relaciones binacionales México-Estados Unidos. 2, hay una falla sistémica del Congreso mexicano también, hoy en una mayoría en manos de Morena, porque si vemos a Noroña haciendo el ridículo y peleándose y poniendo en riesgo la relación México-Estados Unidos con sus declaraciones imprudentes, es porque hay un vacío desde el Congreso mexicano al no reactivar la Comisión Interparlamentaria México-Estados Unidos, con una tradición de más de 60 años y que con el Obradorato se paró. Y hoy no han sido capaces de reactivar para no quitarle o no darle a otros protagonismo por encima de la presidenta. Puedo entender que no quieran poner en riesgo... Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Ser más fuertes contra Estados Unidos? Nada más para acabar un poco el argumento, ¿no? Entonces, si tú tuvieras... Lo que tenemos que hacer es fortalecer el multilateralismo. Ese es el punto. ¿Hay voluntad de Estados Unidos de Donald Trump por ser multilateral? Pero, a ver, pero permíteme, o sea, ¿por qué le tenemos que preguntar a Donald Trump si nuestra política va a ser multilateral o no? El problema es que al debilitar la conversación y la relación bilateral y binacional, esto se ha vuelto un monólogo.
Y al dinamitar la política interior versus la capacidad de política exterior con una reforma al Poder Judicial como se hizo, como un fraude en Veracruz, con Morena robándose la elección de Papantla y de Poza Rica como lo está haciendo, con esas fallas sistémicas institucionales, eso se lleva a las mesas de Estados Unidos en las conversaciones entre representantes y congresistas. Eso claro que le afecta a los migrantes de allá a la hora que deciden, cuando nos ponen de pechito con estas actitudes poco republicanas aquí y demócratas, democráticas. Entonces yo te diría lo siguiente, necesitamos una comisión interparlamentaria, sí o sí, para retomar este diálogo binacional entre Capitolio y Congreso, que no dependa de un acuerdo político de 5 senadores y decidieron otra vez los poderosos quiénes van, diputados, senadores, incluso pudieran también estar diputados locales, y que haya una representación para una conversación binacional. 2, que se le dé más presupuesto al cuerpo que atienda a los migrantes, consulados, embajadas y tal. Y número 3, que me parece esto también es fundamental, necesitamos que entre gobernadores mexicanos y americanos empiecen a hablar. Así es. Reactivar el multilateralismo. Necesitamos que empresarios empiecen a hablar, universidades, sociedad civil organizada. Perdón, pero por persona hay que tenerle ni pedirle permiso a Trump. Gracias, señor Poncho Gutiérrez. Gracias, diputado Raúl. Gracias a Laura Ballesteros también. Y gracias a usted por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la producción de SDP Noticias en todas sus versiones. Mi nombre es Julián Mazoy y le agradezco por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego.